Dios los bendiga, soy el pastor Gilberto Gutiérrez de la Iglesia Bautista de México DF. Me da mucho gusto saludarlos en este viernes 18 de mayo 2017. Seguimos estudiando los proverbios de Salomón, sabiduría práctica para ser feliz. Y estamos en el mes de la familia, la sabiduría de formar una familia. Proverbios 15:24 es nuestro texto de hoy. Abordemos este proverbio que nos habla de la importancia de reconocer nuestro papel y nuestro lugar delante del Dios Todopoderoso, nuestro papel de humanos, barro en las manos del alfarero. Leamos el versículo y hagamos una paráfrasis explicativa y después reflexionemos en la enseñanza que nos propone. Es el versículo 25 del capítulo 15 de Proverbios que dice así: Jehová asolará la casa de los soberbios, pero afirmará la heredad de la viuda. Paráfrasis: el Todopoderoso destruirá la fortaleza de los que se oponen a sus designios. En cambio, a la mujer desvalida le dará una herencia firme y duradera. Reflexionemos ahora en la enseñanza que nos propone. Una familia necesitada, una familia segura. Volvamos a leer el texto. Jehová asolará la casa de los soberbios, pero afirmará la heredad de la viuda. La razón por la que en este proverbio antitético se coloca en los extremos al soberbio y a la viuda es muy sencilla. El soberbio es el opresor, la viuda es la oprimida. El soberbio es el arrogante que se vale de su posición y su autoridad para oprimir a los pobres, y la viuda representa a los vulnerables que en su pobreza tienen que soportar a los aprovechados. El Señor promete que a los soberbios los destruirá, y esto significa que les permitirá experimentar las consecuencias de su maldad. En cambio, el texto dice que Dios protegerá todo lo que esté dentro de los linderos de la propiedad de la viuda. En el original hebreo eso es lo que dice. La palabra heredad habla de la barda o las piedras que marcan el límite de una tierra, un rancho, una propiedad, y representa el patrimonio de una persona. Y dice Dios que al patrimonio de esta persona en particular, una viuda, Él lo bendecirá, lo afirmará. Debemos entender entonces lo siguiente. Dios es quien disciplina a los malvados, a esos que se aprovechan de otros. Dios es el gran defensor de los oprimidos. 3. Dios es quien da a los perversos que se creen dueños de todo lo que se merecen. 4. Dios es quien derrama bendiciones de su gracia sobre quienes se reconocen necesitados. 5. Dios es el gran justiciero que iguala a todo ser humano ante Él, es decir, nos hace iguales a todos delante de Él. Tenemos mucho, poco, nada o algo, no importa, delante de Dios somos exactamente iguales. Igual Él nos ama, igual Él quiere bendecirnos, igual Él nos demanda fe y humildad. Y número 6, Dios es el protector de nuestra familia. Esto nos recuerda lo siguiente. Ante el dueño de todo cuanto existe, la mejor actitud es sabernos desposeídos. Él es el dueño de todo cuanto existe, que somos nosotros, desposeídos, privilegiados porque recibimos en préstamo lo que es de Dios, pero el dueño es Él. Ante el Creador y Proveedor del universo, lo mejor que podemos hacer es reconocernos necesitados. Ante el Todopoderoso, creernos dueños, creernos capaces, es la más grande necedad y es experimentar la más grande pobreza. La Biblia dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Mía es la tierra, dice el Señor. En el Nuevo Testamento, en el Sermón de la Montaña, el Señor Jesucristo dijo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Esto está en Mateo capítulo 5, versículo 3. Conforme al proverbio que estamos estudiando, podríamos parafrasear esta bienaventuranza de la siguiente manera: bienaventuradas las viudas, porque de ellas es el reino de los cielos. Es decir, que Dios valora la sabiduría de reconocer nuestro papel y nuestra identidad delante de Él. La bienaventuranza podría traducirse así: qué dichosos son los que saben que no poseen nada, porque saben que todo le pertenece a Dios. Había dos palabras que describían al pobre. Una se refiere al que tiene que trabajar para comer y sostenerse al día. No tiene lujos, pero tiene cada día lo que necesita. Y otra palabra para describir al que carecía de todo. Y esta es la palabra que el Señor usó en esta bienaventuranza de Mateo 5:3. Como el Señor habló en arameo, seguramente usó una conocida palabra que representaba a quien estaba tan pobre que solo contaba con la esperanza de la misericordia de Dios. Y ahí está la clave. Alguien que se sabe necesitado apela a la gracia y la misericordia de Dios. Alguien que se cree dueño de muchas cosas, en ocasiones se olvida de Dios incluso.
No se refiere esta bienaventuranza en ningún sentido a la pobreza material, ya que no dice bienaventurados los pobres, así a secas. Tampoco se refiere a los faltos de entendimiento o débiles mentales, como piensan algunos, porque tampoco dice bienaventurados los pobres de espíritu. No, lo que dice el texto es bienaventurados los pobres en espíritu. Es decir, que en el nivel o en el área espiritual se reconocen desposeídos. Y nos habla de una actitud, más que de posesiones y capacidades, nos habla de una actitud de la vida. Nos habla de humildad, de esa humildad que tiene el desposeído y el que no tiene mérito alguno. La humildad de alguien que sabe que nada le pertenece y se acoge a la gracia de Dios. Cuando reconocemos que todo es de Dios y no nos sentimos dueños de nada, somos felices, es lo que dice el pasaje, la bienaventuranza. Cuando reconocemos que no poseemos nada, no tenemos temor de perderlo, porque no es nuestro, es de Dios, y la paz de Dios nos inunda. En ocasiones, la casa que poseemos nos impide disfrutar del maravilloso cielo de Dios. En ocasiones el carro que decimos que es nuestro nos impide disfrutar de la maravilla de nuestro cuerpo. De vez en cuando el dinero nos impide disfrutar del amor y la amistad, que son cosas que no se compran con dinero. Un pobre en espíritu es alguien que sabe bien lo que dice el Salmo 24. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Y podemos decir que una viuda, en los términos de lo que describe el Señor en el proverbio, también es una persona que sabe que todo es de Dios. Dios se agrada de él, que sabe que nada es suyo. Un ciudadano del reino de Cristo, un hombre con fe, una persona que sigue a Dios, sabe y vive esta verdad. Esto nos lleva entonces a enfrentar un reto. Reconozcamos que todo es de Dios. Reconozcamos que lo necesitamos a Dios. Enseñemos esto a nuestra familia. Desarrollemos la actitud de humildad ante Dios, nosotros mismos y en nuestra familia. Y vivamos por tal motivo, como consecuencia de todo esto, vivamos la protección de Dios. Porque Dios bendecirá a la viuda, no en los términos solamente de que es una mujer a la que su marido se le murió. Puede haber una mujer a la que su marido se le murió que es opresora, que es soberbia, y en tal caso se aplica lo que dice el proverbio, que Dios los destruirá. O como dice, si la palabra que se utiliza es Dios asolará la casa de los soberbios. Y si ese soberbio en realidad es soberbia y es una mujer a la que su esposo se le murió, pero es una persona que oprime a los pobres, que maltrata a los desposeídos, pues entonces Dios le asolará a esa persona. Es que no está hablando específicamente de la condición civil, está hablando más bien de la condición espiritual, de la actitud. Y bueno, la palabra viuda en aquella ocasión describía a una mujer necesitada, que todo lo que tenía, aquello de lo que podía agarrarse, aquello en lo que podía fundamentar su vida era en la misericordia y la gracia de Dios. Por eso insisto, vivamos la protección de Dios, reconociendo que nada es nuestro, reconociendo que todo es de Él, reconociendo cuánto lo necesitamos y por supuesto desarrollando esta actitud de humildad ante su grandeza. Espero que esto sea útil para usted y me encantaría encontrármelo el día de mañana. Hasta pronto.